Técnicas de análisis de flujo de la materia Planeación y diseño de instalaciones, impartida por la maestra Elsa Emma Barraza Rincón. Presentación creada por el alumno Edgar Eduardo Jiménez Velador del Instituto Tecnológico de Mexicali. ¿Qué son las técnicas de análisis de flujo? El análisis de flujo es el corazón de la distribución de la planta y el comienzo del plan de manejo de materiales. El flujo de una parte es la trayectoria que ésta sigue mientras se mueve a través de la planta. El análisis de flujo no solo considera la trayectoria que cada parte sigue por la planta, sino también trata de minimizar 1. La distancia que viaja, medida que se da en pies; 2. Los retrocesos; 3. El trabajo cruzado; 4. El costo de producción. Distribución orientada al producto. Esta establece las bases para el rendimiento elevado y tiene muchas ventajas, en comparación con las distribuciones de flujo orientadas al proceso que se planean alrededor de un grupo de equipos similares. En la siguiente filmina hablaremos de las ventajas de esta distribución. Ventajas de la distribución orientada al producto. 1. Hay coordinación simplificada y programación de la producción. Primeras llegadas, primeras salidas y nada se hace a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber trabajos en proceso. 2. Los usuarios y los fabricantes de las partes pueden verse y hablar entre sí, con lo que detectan y resuelven los problemas con más rapidez. Los usuarios y los fabricantes pueden tener opiniones, ya que están mirando el trabajo por si detectan alguna falla o imperfección que esté causando problemas. 3. Hay menos inventario de trabajos en proceso. Un fabricante de artículos para golf tenía 6 meses de inventario en proceso cuando tenía una distribución orientada al proceso. Cambió una orientada al producto y redujo dicho inventario a menos de 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución orientada al producto puede ser más eficaz y eficiente aplicándola de la manera más correcta. 4. Esta distribución elimina el manejo excesivo de materiales. Las celdas de manufactura se combinan varias máquinas en una distribución en forma de U alrededor de un operador y una parte se mueve por el círculo hasta que se completa. Con la forma más antigua se tendrían tinas llenas de partes moviéndose en una máquina a otra. Como se puede ver en la imagen, tiene una entrada, cada cuadrito va a ir a una máquina donde será una operación, va a hacer una U hasta tener una salida con un producto ya terminado. El operador funciona en medio para que éste tenga más flexibilidad de armar las piezas. 5. Los problemas de calidad son más fáciles de identificar y corregir porque hay muy pocas partes en el sistema. 6. Puede estandarizarse el flujo del material y la labor del operador, como la manera de hacer el trabajo, lo que puede ser usado como plan de capacitación para los empleados nuevos. 7. Por todas las razones anteriores, se requiere menos espacio de piso. ¿Por qué? Porque ésta estará organizada de la mejor manera posible, para que el operador tenga más flexibilidad a la hora de estar haciendo el producto. 8. Esta distribución proporciona los fundamentos para la mejora continua, que es otro requerimiento básico de la manufactura esbelta. Algunos ejemplos de esta distribución de producto puede ser la producción de llantas, partes para refrigeradores, McDonald's, vehículos, etc. Diferencias entre el flujo de material orientado al proceso y al producto. 1. El flujo de material será mucho más suave en los planes de flujo orientados al producto, pero el material viaja de acuerdo con la secuencia de operaciones que se especifica en la hoja de ruta. 2. Será mucho más corta la distancia que debe viajar el material a través del proceso de producción.
3. Hay menos confusión acerca de qué secuencia de proceso usar o cuándo y dónde debe transferirse el material terminado. 4. Una preocupación con la distribución orientada al producto es la restricción de la capacidad de la máquina. En lugar de usar una máquina rápida, flexible y cara que pueda producir muchas partes diferentes, se adquieren máquinas baratas que solo se especializan en manufacturar una sola parte del producto terminado. Y aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una distribución del flujo del proceso. Almacenes de materias primas, corre a la máquina 1 y 2. De la máquina 1 y 2 se va a limpieza. De limpieza se va a la máquina 3. De la máquina 3 se va a soldar. Si no funciona, se tiene que regresar otra vez a limpieza y luego otra vez a la máquina 3. Si funciona, de la soldadura se va a la área de pintado y del área de pintado se va a partes almacenadas, que es producto terminado. Y ahora aquí tenemos una distribución del flujo del producto que a comparación del flujo del proceso que estaba más laborioso, el flujo del producto aquí es una línea recta en la cual las materias primas entran por el almacén de recepción, se van a la máquina 1, de la máquina 1 pasa a la máquina 2, de la máquina 2 pasa a la máquina 3, de ahí se va checando cada parte que sale de cada máquina, se va a una limpieza, se solda, se pinta y se va a las partes almacenadas o producto terminado. Ya he explicado lo anterior de distribuciones de producto o proceso. Nos vamos a las técnicas. La fabricación de partes individuales es la primera técnica. Estas técnicas se usan sobre todo en la distribución orientadas al proceso. El estudio del flujo de partes individuales da por resultado el arreglo de máquinas y estaciones de manufactura. La fuente principal de información son las hojas de ruta. Para establecer este mejor arreglo del equipo, los diseñadores de instalaciones usan 4 técnicas que son: 1. El diagrama de cuerdas. 2. Tabla de proceso de columnas múltiples. 3. Tabla de origen-destino. Y 4. Tabla de proceso. Diagrama de cuerdas. En un diagrama de cuerdas, los círculos representan el equipo o la máquina que está operando, y las líneas que los unen indican el flujo. Las líneas de flujo entre los círculos adyacentes van de la mitad de un círculo a la mitad de otro, como se puede observar en la imagen. Todos tienen que partir de la mitad, ni una parte de las orillas de los círculos. Si esta línea está por debajo del círculo, indica un retroceso. La tabla de procesos de columnas múltiples. Con el uso de la misma información de las rutas que se usó en el diagrama para las 5 partes, una tabla del proceso de columnas múltiples muestra el flujo para cada parte enseguida, pero separada de cada una. Como podemos observar en las tablas, en las imágenes del lado derecho, la primera tabla que se muestra en la parte de arriba es como se está corriendo el proceso y la segunda es una mejorada. La primera tiene 52% de eficiencia y la mejorada tiene un 69% de eficiencia. Tabla de origen-destino. La tabla de origen-destino es la técnica más exacta de las 3. Los diseñadores pueden desarrollar una eficiencia que tome en cuenta la importancia de las partes, hasta que el momento se ha considerado que todas las partes tienen igual importancia. Como se puede observar, al lado derecho una tabla de origen-destino, ejemplo para la parte 1 con valor relativo de 1. La tabla del proceso. La tabla del proceso se usa solo para una parte, con el registro de todo lo que le ocurre a esta desde el momento en que llega a la planta hasta que se reúne con las demás partes. Para describir lo que sucede se utilizan los siguientes símbolos. Un
círculo es una operación o trabajo sobre la parte. Una flecha apuntando a la derecha quiere decir transporte o movimiento de la parte. Un triángulo hacia abajo, almacenamiento, almacenes, bodega o trabajo en proceso. Un medio óvalo apuntando a la derecha quiere decir demora, almacenamiento muy breve, por lo general en la estación de manufactura, contenedores de partes de entrada tanto como de salida. Un cuadrado es una inspección, control de calidad o trabajo sobre el producto. Y un cuadrado con un círculo adentro es una operación combinada de inspección. Esto lo hemos visto anteriormente en la materia de estudio del trabajo. Esto lo hacíamos para tener en claro cada acción que se realizaba a cada pieza que estábamos haciendo. Y aquí un ejemplo de una hoja de proceso. Como pueden ver, ahí tiene las flechas, los círculos. Tienes que definir cada acción y qué esa acción, qué significa. Si es una operación, un traslado, una inspección o un almacenamiento. Y ya se va apuntando lo que es y al final se saca una cuenta de cuántos círculos tienes, cuántos transportes tienes, cuántas inspecciones tienes, cuántos almacenajes tienes o cuántas demoras tienes. Flujo total de la planta. Las tres técnicas que se estudiaron en esta sección incluyen lo siguiente: un diagrama de flujo, una gráfica de operaciones, una gráfica de flujo de proceso, que se considera cada etapa en el proceso de fabricación, ensamblado y empaque del producto. Las técnicas usan los mismos símbolos que se emplearon en la gráfica de proceso, pero en forma diferente. Se consideran todas las partes, no solo una. El diagrama de flujo. Los diagramas de flujo muestran la trayectoria que recorre cada parte, desde la recepción, los almacenes, la fabricación de cada parte, el subensamble, el ensamble final, el empaque, el almacenamiento y el envío. Estas trayectorias se dibujan en una distribución de planta. El diagrama de flujo pondrá de manifiesto los factores como tráfico cruzado, retrocesos y distancia recorrida. Pasos para elaborar un diagrama de flujo. Paso número 1. El diagrama de flujo comienza con una distribución existente o propuesta dibujada a escala. Paso número 2. A partir de la hoja de ruta se dibuja cada etapa de la fabricación de cada parte. Se conecta con una línea y se emplean códigos de color u otros métodos para distinguir los elementos diferentes. Paso número 3. Una vez que todas las partes han sido fabricadas, se reúnen en una secuencia específica en la línea de ensamblado. La posición de la línea estará determinada por el punto del que provienen las partes individuales. En la línea de ensamblado, todas las líneas de flujo se reúnen y van como una sola hacia el empacado, el almacén y el envío. Un diagrama de flujo bien pensado será la mejor técnica para desarrollar la distribución de planta. Un ejemplo de un diagrama de flujo lo podemos ver aquí en esta imagen. Desde que entra la materia prima, los traslados que se hacen para cada operación, las estaciones de trabajo, cómo está cada operador trabajando, cómo fluye el proceso y hasta que llega al producto terminado. Gráfica de operaciones. La gráfica de operaciones tiene un círculo para toda la operación requerida para fabricar cada parte, montarla en el ensamble final y empacar el producto terminado. En una hoja de papel se incluye toda la operación de producción, todo trabajo y toda parte. Las tablas de operaciones muestran la introducción de las materias primas en la parte superior de la página y en una línea horizontal. Pasos para elaborar una gráfica de operaciones. Paso número 1. Identificar las partes que van a manufacturarse y las que se comprarán terminadas. Paso número 2.
Determinar las operaciones que se requieren para fabricar cada parte y su secuencia. Paso número 3. Determinar la secuencia de ensamblado tanto de las partes compradas como de las fabricadas. Paso 4. Encontrar la parte base o el cuerpo del armado que se va a hacer. Esta parte es la que inicia el proceso de ensamblado. Se escribe su nombre en una línea horizontal en el extremo superior derecho de la gráfica. En una línea vertical se extiende hacia abajo. Desde el lado derecho de la línea horizontal se coloca un círculo que representa cada operación. Se enlistan todas las operaciones hacia abajo y se comienza con la primera operación y se sigue hasta la última. El paso 5 es colocar la segunda parte a la izquierda de la primera, la tercera a la izquierda de la segunda y así sucesivamente hasta que todas las partes manufacturadas se encuentren enlistadas transversalmente, desde la parte superior de la página y en orden inverso de ensamblado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo o la base de nuestro armado va a ir en la parte derecha. Después, si le sigue un subensamble, va a ir a su izquierda y así sucesivamente. Cada subensamble que ocurra va a ir a la parte izquierda del cuerpo del armazón. Paso 6. Dibujar una línea horizontal desde la parte inferior de la última operación de la segunda parte a la primera, justo debajo de la operación final de fabricación y justo arriba de la primera operación de ensamblado. En función de cuántas partes son colocadas juntas por el primer ensamblador, la tercera y la cuarta y las demás fluirán en línea vertical de la primera parte, pero siempre arriba del círculo de ensamblado para la operación de ensamble en cuestión. Paso número 7. Introducir todas las partes compradas en el exterior en líneas horizontales arriba del círculo de operación de ensamblado, donde se colocan en el ensamble. El paso número 8. Escribir estándares de tiempo, números de operación y descripciones de estas junto al círculo y dentro de este, como ya se explicó. El número de operación va a ir por dentro del círculo y el tiempo de cada operación va a ir a un lado del círculo. El paso número 9 es sumar las horas totales por unidad y escribir el resultado en el extremo inferior derecho, abajo del último ensamble u operación de empacado. Un ejemplo de la gráfica de operaciones es esta imagen que vemos aquí. La parte 1 va del lado derecho con una línea horizontal debajo del nombre de la parte o el cuerpo principal. Después le sigue a su izquierda la parte 2, la parte 3 y la parte 4. La parte 4 va a ir subensamblada con la parte 3 y la parte 2 se ensambla a la parte 1 y la parte 3 se va a ir a un subensamble con la parte 1. Esto arriba de la acción de subensamble, como se mira en el punto negro. Gráfica del flujo del proceso. La gráfica del flujo del proceso combina las dos gráficas, la gráfica de operaciones con la del proceso. La gráfica de las operaciones usa un solo símbolo, el círculo o símbolo de operación, y la gráfica del flujo del proceso es tan solo 5 veces más porque usa los 5 símbolos de la gráfica del proceso. Otras diferencias es que las partes que se adquieren en el exterior o se compran se tratan igual que las manufacturadas. No existe un formato estándar para hacer esta gráfica del flujo del proceso. Y los pasos para elaborar la gráfica de flujo del proceso son los siguientes. El paso número 1 es comenzar con una gráfica de operaciones. El paso 2, completar una gráfica del proceso para cada parte. Y el paso 3 es tan solo combinar la gráfica de las operaciones con la del proceso y trabajar con todas las compras externas. Como se puede observar en la imagen, es demasiado grande lo que se va a formar porque son las dos combinaciones de las dos gráficas,
para una gráfica del flujo del proceso. Diseño y análisis de flujo asistido por computadora. Las computadoras y los paquetes de software más recientes pueden auxiliar en el diseño y el análisis de flujo de los materiales en las instalaciones de manufactura. El uso de esta tecnología le permite considerar y evaluar muchas configuraciones sin incurrir la inversión del reacomodo físico de las instalaciones en la búsqueda por alcanzar un nivel óptimo de eficiencia y flujo de materiales. Herramientas de computadoras. Una herramienta poderosa para analizar la distribución es Factory Flow, pues es capaz de integrar los planos de las instalaciones reales con las trayectorias de flujo del material y con los datos de la producción y el manejo de materiales. Con el uso de un programa compatible FactoryCAD se puede preparar un plano de las instalaciones que muestre la ubicación existente o propuesta de los diferentes centros de actividades. Y estos son ejemplos del software. Son imágenes producidas por Factory Flow, que son líneas de flujo. Es nada más para ver las distribuciones que nos pueden dar estos software, ¿no? Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.